Muy buenos días, soy Samuel David Retasca González y son exactamente las 3:37 de la tarde y voy a presentar la segunda actividad de la actividad Cultura Políticas. Estoy en ese momento caminando buscando quiénes son los dos afortunados a quienes les voy a hacer las encuestas. Como bien lo he dicho, estamos aquí con un señor a quien le vamos a hacer la encuesta de la cultura política. Señor, ¿me puede decir cuál es la diferencia, similitudes y relaciones entre un Estado, nación y gobierno? Creo que es lo mismo, ¿no? No, Pues no sé. diferencias, relaciones, sí. Entonces no sé. ¿No? ¿Me podría decir las diferencias, similitudes, relaciones entre la participación política y la democracia? La participación política y la democracia no van de la mano las dos. Algo así. Su merced, ¿cómo definiría la política? La política es lo más asqueroso que hay. ¿Cuál es la diferencia entre la política y un político? Entre la política y un político que se tapan los dos con la misma cobija. Y por última, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes de un ciudadano? ¿Me repites? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo defenderías los derechos y deberes de un ser ciudadano? Mis derechos y deberes de ser ciudadano los defendería cuando habría algo en contra mía o de algún familiar. Lucharía porque fuera correcto. Esos son los deberes de un ciudadano. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Aquí estoy con la segunda persona a quien le voy a hacer la entrevista. Cuénteme, señor Felipe, ¿qué diferencia hay entre el Estado, la nación y un gobierno? El Estado, la nación y un gobierno. Bueno, el gobierno básicamente son el grupo de personas que son los políticos, eso. Nación sí no tengo la noción, digamos, bien del significado de nación. ¿Y cuál fue la otra? El Estado. ¿El Estado? No, tampoco. ¿Para qué nos vamos a poner aquí? ¿Y las relaciones entre ellas? Entre la nación, el Estado y el gobierno. Bueno, pues me imagino que la relación entre el gobierno y el Estado sería básicamente política, entre ellas dos. Entre el Estado y la nación sería meramente como, no sé, como algo del pueblo. Lo veo como así, como algo más del pueblo. Y ya entre entre la nación y el gobierno también sería relación meramente política. ¿Me podría decir las diferencias entre la participación política y la democracia? Muy bien, la democracia se construye para, digamos, el pueblo y para el pueblo. ¿Y cuál fue la otra? La diferencia Participación política. Y pues básicamente no creo que haya ninguna diferencia entre ellas dos, simplemente que de la participación política nace a partir de la democracia. ¿Y usted me puede decir la relación entre ellas dos? Entre participación política y democracia, bueno, pues se necesita participación política para que haya una democracia básicamente limpia. ¿Cuál es la diferencia entre la política y un político? Entre la política y un político, bueno, pues el político nace a partir de la política, básicamente, pero la diferencia entre ellos es que el político ejerce el ejercicio de hacer política, que es básicamente lo que hablábamos de democracia y todo eso, el ejercicio de hacer, digamos, una cosa del pueblo para el pueblo. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano?
Bueno, el ser ciudadano involucra elementos como, primero que todo, los valores que nos enseñan desde pequeños. Y segundo, pues ya en un contexto más político, la participación política, ya que me parece que es muy importante al momento, digamos, un momento de elegir un representante para todos, porque pues la abstinencia, no sé si está bien dicho, perdónenme, sino la abstinencia de votaciones es muy alta. En Colombia, por ejemplo, hay 48 millones de habitantes, de los cuales solo votan 18 millones en las pasadas elecciones, de los cuales de esos 18 millones, solo 10 millones escogieron como el rumbo del país. Entonces, básicamente, en un contexto político es muy importante la participación. ¿Cómo define los deberes y derechos del ciudadano? Muy bien, pues yo los defino, los derechos deberían ser todos gratis. Para mí la educación es el derecho más importante que un ciudadano debe tener, porque la educación es el arma, digamos, como para que usted se enfrente al mundo, ¿sí me entiende? Entonces, pues básicamente la educación, todos deberían tener educación, así seríamos pues un país que disfrutaríamos accionaríamos todo de manera correcta. Y pues de manera ordenada, y seríamos pues un país mejor, no un país tercermundista. Aparte de eso, pues los deberes también son obligatorios, ¿no? No puedes recibir algo sin dar algo a cambio, me parece a mí. Entonces lo mejor es que en cuanto a deberes seamos también muy correctos, muy justos para pues así mismo adquirir esos derechos, pero me parece que primordial son los derechos para el ciudadano, para que uno también dé. Bueno, muchas gracias, señor Felipe, un placer.